Nada, que yo te quiero contratar como guía de turismo, pero sos muy caro. Pero no te preocupes, amigo, porque yo te voy a dar todos los consejos para un viaje más o menos gasolero, como decimos en Argentina. Un más o menos cómo hacer para viajar a Japón de la forma más barata posible, con los menos gastos posibles. Al que le sobra sí me puede contratar como guía. Solamente un mensaje por Facebook, por favor, Nakate Guía en Facebook. Ahora empecemos. Primero con la comida. Desayuno por 290 yenes. Obviamente no va a traer todo eso. No va a traer la sopa, el arroz, el natto, huevo, ensalada, salchicha y pescado. Solamente ese es el plan más caro del desayuno. Pero vamos a ver qué podemos comprar con 290 yenes. Bueno, está bastante bien. Este es el desayuno de 290 yenes. Tiene sopa de miso, un poco de picles de verdura, un poco de carne, huevo crudo y un poco de alga nori. 290 yenes está muy bien, y además el arroz uno puede elegir el tamaño del arroz. Obviamente los sets que tenía, por ejemplo, pedazo de salmón, estaba más caro. Y se puede elegir este plato que puede ser gyudon, o sea, un poco de carne, o puede ser natto, y no me acuerdo qué otras opciones. Habían 4 opciones en total. Eso sí, para que le guste el desayuno japonés, ¿no? Claro, el huevo podría ser huevo crudo o huevo tibio también. Y sale lo mismo. Para echarle salsa. Muy barato esto, la verdad. Está muy bien el precio. Y además que es un golazo que se puede elegir el tamaño del arroz. Y el tamaño del arroz no cambiaba el precio. Yo pedí el normal. Muy bueno. Muy buen desayuno. Bueno, bien, llenador, y puede llenar más si uno quiere, pues solo que bueno, que con puro arroz. Bueno, esta fue la cadena Matsuya, que es una hiper cadena de gyudon, de plato bol de arroz con carne, que está en todo el país y hay por todos, pero todos lados, más que McDonald's, de lo que podría haber de McDonald's. Y son 3 cadenas las que son del mismo estilo. Matsuya, que es esta, Yoshinoya y Sukiya. Personalmente Matsuya es creo que la que más me gusta. Además tiene siempre diferentes salsas en la mesa, cosa que otros por ahí no tienen. Y donde vaya uno a comer, el agua es gratis. Y si uno quiere, por ejemplo, almorzar en lugares de estos, más o menos tenemos desde unos 500 yenes más o menos. Esto salió $2.90, por lo tanto son $2.20 más o menos. Y el almuerzo unos $4. Bueno, acá por ejemplo podemos tomar sake Nihonshu, o sea el sake japonés del barato. Tenemos desde 168, 184 con impuestos, o sea son unos $1.20 más o menos. Eso dentro de lo que es el alcohol. Pero vamos al caso, uno puede desayunar. Si quiere desayunar a lo japonés, puedes comerte un onigiri que cuesta $1. ¿no? Que es arroz, una bola de arroz con alga nori y relleno de, por ejemplo, atún con mayonesa. Después comprarte una bebida te cuesta más o menos otro $1. Por lo tanto, en el convini se puede desayunar por $2. Ahora, si es el almuerzo, por ejemplo, acá te pueden calentar la comida. Un plato de comida cuesta 432 yenes, y que esto sería alrededor de $3.50 más o menos, un poco menos de 4. Pero digamos que el estándar de precio de comida de convini es de unos 500 yenes, más o menos, para darse idea. Igual hay un montón de opciones. O si querés puedes desayunarte, no sé, una barrita de cereales a $1 también. Pero vamos al caso, si es comer solamente en convini, puedes tener desayuno por $2, almuerzo por 4 y cena por 4 también. O sea, para los que quieren hacerlo lo más ratón posible y que no come mucho, ¿no? Y obviamente los cup noodles, bueno, tenés de $2, hay más baratos de $1.50. Obviamente agua caliente en los convinis hay, por lo tanto ahí puedes comer ramen también. Pero eso sí, los convinis no son la opción más barata, al contrario, los supermercados son más baratos, aunque por ahí no hay tanta variedad de comida. Pero ahí está la cadena de Lawson 100, que es de la empresa Lawson, pero todos productos de 100 yenes. Ya por sí tenemos todo mucho ramen de 100 yenes, que son
70 centavos de dólar. De por sí tenemos diferentes variedades de panes. Bueno, con impuestos son 120 yenes, que también es 90 centavos de dólar más o menos. Que esto también te puede servir como almuerzo, digamos. No, obviamente todo el low cost no va a ser lo más sano, ni recomendable, ni lo más rico, pero está la opción. Básicamente, si uno quiere, puede desayunar por $1, almorzar por otro $1 y cenar por otro $1. O sea, $3 las 3 comidas, pero sí, tenés que ser una persona que coma muy poco en general. Barras de cereales y proteínas a $1. Y claro, las bebidas también, todas de $1. Que estas mismas en el Konbini están, por ejemplo, 50 centavos más caros. Pero acá todos salen los mismos productos a 100 yenes. Después tenemos los bentos, pero bueno, esto es una versión chiquita, que esta sale 216 yenes con impuestos. Los precios que está marcado acá, siempre hay un precio más chiquito que es mayor. Este es el precio con impuestos, siempre se cuenta aparte. Esto también 430 yenes, son $3.50. Vamos al caso Matsuya, es más barato incluso que comer estos bentos. Pero no vamos a comer todos los días Matsuya. Ropa básica, ropa interior, medias, camisetas blancas y bueno, dulces, galletas, todo a $1. O sea, son muy pocos los productos que cuestan más de $1. Y en cuanto a alcohol, bueno, hay de $1 también, un poco más barato que el Konbini. Y un intermediario de lo que es el Lawson 100 y un Konbini común y corriente son más o menos los My Basket, que son de la empresa Aeon. O sea, eso por ahí no lo pueden leer, pero más o menos se acuerdan por el cartel. Y tiene el cartelito de Aeon Mall, que es el intermedio entre el Konbini, el Lawson 100 en cuanto a precio y en cuanto a frecuencia de que nos aparece, porque no, los Lawson 100 no están por todos lados, no son tan frecuentes. El My Basket es un poco más frecuente que esos Lawson, pero mucho menos que los Konbini. Después, bueno, en los supermercados comunes y corrientes de barrio siempre van a vender también bentos de las bandejas de comida hecha. Y después de las 7 de la tarde empiezan a bajar los precios hasta un 50% de descuento. Pues claro, todo lo que es comer todo tipo de comida rápida. Por ejemplo, acá hay muchos platos que, bueno, hay de 690 yenes el tamaño normal, este tamaño grande, extra grande, 580, 580. Los precios que aparecen en grande son el tamaño normal. Y después tamaños más grandes, precios más altos, ¿no? Pero bueno, básicamente uno ahí puede comer en estos lugares a $5. Un ramen también está en promedio $6-7. Todo lo que es comida rápida, todo lo que es comer en barra, normalmente es barato. Comidas en barra, pero obviamente no descartando lo que es taberna bar, ¿no? Si uno quiere ir a tomar a un lugar, lo que más recomiendo es la cadena Torikizoku, que ahí todo lo que es todos los pedidos cuestan 300 yenes, un poco menos de $3, que es el precio de cualquier bebida y cualquier platito de comida. Aunque en estos lugares, si bien es barato, si vas con el estómago vacío terminás gastando bastante. Y obviamente para los que no pueden comer comida japonesa, siempre va a haber McDonald's, que los sets, bueno, un combo de Big Mac sale 650 yenes, un poco menos de $6, 5,50 por ahí. Ahora, en cuanto a viajes, si uno saca uno del JR Pass, que es para tener el tren bala de forma libre, eso mejor vean el video de guía de viaje, porque ya depende si quieren viajar lejos o no. Pero si van a hacer el viaje con el menor presupuesto posible, sería visitar Tokio nomás. Y en ese caso tienen que sacar la tarjeta Suica, que es para viajar. Y por ejemplo, hay pases de un día del metro o pases de un día de JR, pero la realidad es que no vale la pena tanto sacarlo, porque para sacarle provecho a esos pases de un día, 2 días de metro o JR, primero que nos limita a solamente usar las líneas de metro o de JR, una de las dos. No podemos usar los dos con el mismo pase. Otra es que hay que viajar mucho en un día como para sacarle provecho. Por lo tanto, es mejor ir relajado, recorrer los barrios despacio y no desesperarnos por tomar un montón de líneas en un día.
Bueno, y en el mismo video de guía de viaje yo puse lo importante que era usar Google Maps. Bueno, recuerden que también para Google Maps, cuando queremos ir a un lugar, que le damos de ir al lugar, tenemos las opciones y tenemos el de menor coste, y así evitar algunos trenes express que cuestan por ahí un poco caro. Pero bueno, los viajes cuestan alrededor de 1 o 2 dólares. Geu es una cadena de ropa bastante barata, de una muy buena calidad, hay por todos lados, pero vamos al caso. Tráiganse ropa de su país y no van a andar gastando en ropa. Uy, no, mira, mira. Y ahí se va el low cost, gastando en pelotudeces. Sí, me tocó un alien. Oh, mira qué bueno que está. Y una de las cadenas más importantes que tienen que conocer es la cadena de Daiso, tiendas Daiso, que son todas tiendas de todo por 100 yenes, como todo por 2 pesos, pero mucha mejor calidad y todo a 70 centavos de dólar. Ahora, hay cosas de 100 yenes y un poco más. Todo lo que está aclarado del precio dice, esto por ejemplo, la canasta esta sale 500 yenes. Todo lo que no tiene el precio aclarado cuesta 100. Cosas de cocina, todo 100 yenes. Acá por ejemplo un kit de palitos, 5 por 100 yenes, de diseño de gatitos. Acá por ejemplo bowls, esto sí, cuando no tiene el precio aclarado, esto cuestan 100 yenes. Por si uno quiere llevarse, son todo de plástico, ¿no? Pero está bastante bien todo. Bolsa de cerámica frágiles, esto para el arroz, también 100 yenes. Miren qué diseños copados, con pez lobo. Estos que son para servir sake también, cuesta 100 yenes. Acá están los vasitos para servir Nihonshu, sake. Pero bueno, esto por ejemplo está lindo, para llevar de regalo está bueno. Y además dice Made in Japan. Pero hay muchos diseños de palitos que sirven como regalo, van muy bien. O sea, porque obviamente a veces hay que llevar regalos. Y hay un montón de cosas, bolsos, productos de librería, algunas prendas de ropa simples, productos de limpieza, hay todo. Uno básicamente cuando se muda de casa siempre tiene que ir al Daiso porque siempre van a haber cosas que uno necesita para la casa. Y incluso si uno se quiere llevar para su país, acá hay un montón de opciones para llevarse dulces, golosinas, snacks, todo lo que es lápices, marcadores. O sea, cualquier cosa que se hayan olvidado de traer, no sé, se olvidaron el corta uñas, bueno, vienen acá y lo compran a 100 yenes. Miren qué copado, o sea, mini Legos, Petit Block. O sea, también 100 yenes para armar navecitas tipo Lego. Ah, mira, acá están terminados. Todos estos cuestan 100 yenes, que son, ¿cuántos? 70, 80 centavos de dólar. Está re lindo. Hyotoko. Protectores para la Switch. Fundas para lo que se te ocurra. Después tenemos, si no, el 3 Coins, que también es como una especie de Daiso, pero de todo 300 yenes. Que también hay un poco más de 300 yenes, pero bueno, digamos que el estándar es un poquito más alto el de acá. Después por otro lado tenemos las cadenas de Don Quijote, que por un lado tenemos muy barato lo que es bebidas y algunos Don Quijotes tienen comidas, pero de lo que es fuera de eso depende. Hay algunas cosas que son baratas, otras no. Lo que es de accesorios tecnológicos y esas cosas por ahí son un poco caras, no son del todo baratas, pero bueno, igual manejo un precio bastante estándar. Lo bueno de los Don Quijote es que están abiertos, si no están 24 horas, es casi 24 horas. Que hablando de 24 horas, los Lawson 100 y los Convinis están todos 24 horas, los My Basket no, o si no, de lo que es comida rápida, los Matsuya, Yoshinoya, Sukiya, los de Gyudon están también 24 horas. En cuanto a lo que es hospedaje, bueno, lo más barato que podemos conseguir son los hostels, los hostales, que ahí, bueno, dependiendo tenemos con mucha suerte 17 dólares a 20 dólares por día, pero son habitaciones compartidas con otras personas, con otros turistas. Después ya si lo queremos pasar al siguiente nivel sería hotel o hotel cápsula, pero aunque los hoteles cápsula no siempre son del todo baratos.
puede estar 30 a 40 dólares la noche. Y hoteles, que por ejemplo tenemos hoteles como APA Hotel, que la noche será unos 40-50 dólares. Que bueno, si van por lo más barato, Hostel World, o bueno, y si no ya después por Booking también hay hostels y Airbnb para alquilar departamentos si son un grupo de personas. Después con lo que es, por ejemplo, el internet, pueden comprar una tarjeta SIM, la de datos más baratos, y usar Wi-Fi lo más que puedan. Que vamos al caso, con 15 dólares ya pueden conseguir una SIM de 7 días, 1 giga de datos. Y eso sí, no crean que hay Wi-Fi en todos lados, pero hay en bastantes lugares, y el Wi-Fi gratuito que hay por ahí no es del todo bueno, ya que acá la gente no tiene la costumbre de usar Wi-Fi gratis de lugares, más que como mucho de los hoteles, pero en general la gente tiene buen plan de datos de la empresa de telefónicas. En estaciones de metro, por ejemplo, a veces se puede encontrar estos manuales de guía. No, acá hay en español. Muy bueno. Que bueno, Toyomen, estos fideos chinos salen 880 yenes, que son 6 dólares y medio. No es lo más barato, pero tampoco es lo más caro para nada. Ahora, otra opción que tenemos en caso de que queramos visitar otras ciudades de Japón lejanas, como por ejemplo Kioto, Osaka, Hiroshima, y sin sacar el Share Pass, es ir en bus nocturno. Que bueno, que pueden reservar sus asientos por internet, tipo tomar el bus a las 12 de la noche y llegar al destino a las 6, 7 de la mañana. Y vamos al caso, ahí se ahorrarían en teoría una noche de hospedaje. O sea, se pueden ahorrar unos 50 dólares. ¿Cuánto sale el pasaje? Bueno, si viajan día de semana, puede salir 30 a 50 dólares, muy barato. Fines de semana sale mucho más caro, puede salir 100. Pero bueno, teniendo en cuenta que el Share Pass de 7 días cuesta 200 dólares y un viaje de ida hasta Osaka cuesta 100, bueno, es para tenerlo en cuenta. Acuérdense de suscribirse, darle like, y si están buscando un guía de turismo muy bueno, acá me tienen. No soy nada barato, no soy el más caro, pero hay gente que cobra por ahí la mitad que yo. Cosa de ustedes que averigüen. Yo sé que tengo un buen servicio y por eso mi precio lo tengo como lo tengo. Y me contactan por mi página de Facebook, Nakate Guía. Y nada, eso. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chau.